Bueno, clase número 2 de fusileras y hoy ya empezamos a ver modelo por modelo, marca por marca. Vamos a empezar por algo bien básico. Sí que es un modulito que no es una fusiblera, pero es un módulo que controla dos cosas, tres cosas, que es el de Renault. Normalmente se lo conoce como módulo BMT, pero eh, hay dos modelos. Lo que vamos a aplicar hoy tiene que ver con entender un poco la electrónica, ¿sí? Viendo qué componentes tiene y ese tipo de cosas, ¿no? Empezamos por lo bien básico para ir progresando de a poco. Lo que estoy hablando es de este modulito, ¿sí? Hay tres, hay varias versiones, dependiendo del nivel de equipamiento, pero también hay varios modelos con respecto a al diseño de la electrónica y sus funciones. Las funciones son similares. Entonces, vamos a compartir la otra cámara. De este módulo y de esos chiquitos que están de este lado, ¿sí? Esto parece más una fusiblera. Esto se llama módulo BMT. Clio, principalmente, y esto Clio, Kangoo, algún Megan perdido sin la electrónica de las redes, sí, porque no tuvo una evolución. Y como es lo más sencillo que hay en el mercado de estos módulos de control, vamos a empezar por esto. Lo conocemos como la central inmovilizador, ¿sí? Y hay muchos autos todavía dando vueltas con este sistema. Es bueno que arranquemos desde cero con este. Bien, perfecto. Entonces, tenemos estos moditos muy sencillos. Las únicas funciones que tienen son manejo del inmovilizador y manejo control de luces de interior y el tema del cierre centralizado en algunos modelos. ¿Sí? Cuando veo que si desarmo la plaqueta y encuentro que tiene esta parte, ¿sí? Es como un relay. Ese es el del cierre centralizado. Bien, perfecto. Estos modulitos vienen en estas carcasas y en las carcasas dicen diferentes cosas, ¿no? TRF, trans y a veces dice CAR. Esto creo que en la clase de presentación, no en la clase pasada, sino en una charla que di anteriormente, o estuvimos hablando un poquito de esto, que esto que figura en la etiqueta se refiere a transmisor de radiofrecuencia, o sea, tiene telemando, que el telemando de la llave no tiene que ver con el sistema inmovilizador, solamente cierre y apertura de puertas a distancia. Trans es que por transponder, porque antiguamente, más viejo todavía, que no lo vamos a ver porque ya es ir a los años 90, anterior, ¿no? Existía el comando de distancia que era, y aparte para la parte inmovilizador, que era por infrarrojo, la UNA modelo 94. No podemos empezar tan atrás. Si esto vino hasta el 2006 más o menos, por eso es que lo estamos viendo. Más nuevo creo que también, 2008 puede ser que también lo haya traído. Y sobre todo en Kangoo. Antiguamente era por transmisor infrarrojo, TIR se llamaba, ¿sí? Justamente de la sigla de transmisor infrarrojo, y después pasó a ser transponder. Y CAR, cuando dice CAR, es que tiene alguna función que puede ser, por ejemplo, que a una cierta velocidad, cuando pongo el auto en movimiento, las puertas se cierran solas. Por lo tanto, una de las señales de entrada que tendría que tener esto es la señal de velocidad del vehículo. Bien, algunos son temporizados, o sea que de repente cerraste la puerta, pusiste contacto, pusiste en marcha y cierra a los segundos. Entonces esa es la función CAR, ¿sí? Que es función de carrocería. Como es lo más sencillo, arrancamos por aquí. Bueno, esto hay información. Como les dije, nos vamos a ir manejando con Google Drive por ahora, en donde, a ver, aquí estamos.
vamos a tener los manuales originales, ¿sí? Antes de hacer esto, como yo voy a empezar a mostrar cosas y yo ya no puedo ver la pantalla, si me hacen una pregunta o si se va el audio o la imagen, les voy a ir habilitando los micrófonos. Algunos de ustedes ya como vienen siguiendo los cursos, eh, ya saben cómo habilitar y deshabilitar el micrófono, ¿sí? Así que si ven que no se ve algo o no se escucha, me avisan por el audio, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos a darle primero desbloqueo de micrófono a todos. Lo que les pido es que lo usen solamente, ustedes lo van a desbloquear de ahí, no es que yo ya puedo escuchar. Fíjense que está tachado, lo habilitan ustedes. Y para hacerme cualquier pregunta y después lo volvemos a cerrar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Esto lo tengo que hacer cada vez que ingreso, ¿sí? Disculpen el tiempo. Muy bien. Mejor así entonces. Bueno, muy bien. Apunte. Estos son los manuales originales de servicio de Renault. Esto viene en una base de datos que se llama Dialogis. Dialogis, digamos que es la plataforma que utiliza Renault para la información técnica, ¿sí? Donde se puede instalar el Dialogis, lo tienen para instalar, pero en algunos Windows, más del Windows 7.64 en adelante, a veces no funciona bien, no puedes ingresar, tenés que entrar por el número de chasis de vehículo, por el número BIN, y algunos BIN no están, entonces no lo reconoce. Entonces, vamos a manejarnos de otra manera más sencilla. Para descargarlo, ¿sí? Si quieren descargar el diálogo y quieren ver si lo pueden instalar, creo que lo tengo, a ver. Después que vemos esto y después les muestro cómo hacer las descargas. Yo les voy a compartir varios links. Uno es de la base de datos del instituto, donde todo lo que son esquemas eléctricos, manuales de servicio, manuales de propietario, información técnica, bases de datos, eso lo pueden descargar o tenerlo online. Y aparte la información del curso en particular, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con fusileras, otro link para que accedan a la información complementaria. Como vamos a empezar con este modulito, tenemos aquí este apunte, lo que tiene, por ejemplo, en Infotec, todo compartir. Déjenme ver si compartir. Infotec es una base de datos gigante, ¿sí? Tiene 280 GB, en realidad todo tiene 200 GB, donde van a tener lo que yo fui coleccionando de lo que había en internet, algunos que fui comprando, todas más, pero no solamente fusileras, sino los manuales que yo fui encontrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en base de datos van a tener la posibilidad de descargar información que hay gratis en internet, que alguien lo copió, yo creo que no copio, el ciclo Brasil, hoy es de web, de Brasil, y tiene muchísima información, de esquemas eléctricos bien simplificados, y yo considero que es una de las mejores bases de datos, donde, bueno, esta información que hay, por ejemplo, alguien lo puso como uso inadecuado, está bonita, y por lo que ustedes no lo pueden ver. Esto, por ejemplo, si queremos buscarlo, no va a estar, porque justamente en Brasil en esa época no tenía mucha información, ¿sí? Pero sí los esquemas eléctricos de la parte de la inyección principalmente. Estos son los esquemitas. De fusileras hay muy poco, de Renault nada. Por eso hay otra parte donde está esta información. Entonces, en
de Infotec, en bases de datos, en el ciclography, Syntography, Autodata, AFATES, ¿sí? Los autodatas viejos, los DICAT, ya hay uno marcado como inadecuado, por lo tanto alguien lo hizo y ya no se puede ver. Workshop, ¿sí? Diferentes versiones, el WoW, también diferentes versiones, y se lo pueden descargar y hay que instalarlo. O sea, es mucha memoria que ocupa. Pero vamos a estar online, van a tener, por ejemplo, si nosotros viendo la Renault, vamos a ver el modulito que trae justamente la Kangoo. Así que vamos a ir a Kangoo. El diálogo que les decía, a ver si está todavía. No, lo dieron de baja. Después lo vuelvo a subir en otra plataforma. Voy a Renault Kangoo. Y en Renault Kangoo también, gente mala, a algunos archivos los ha seleccionado como adecuados. Y lo que tiene, esto es lo que son los documentos que habría en el Dialogis. O sea, cuando vos entras al programa del Dialogis, seleccionás el modelo del año, ¿sí? El sistema, y te abre un PDF sobre el programa. Pero los PDF están en una carpeta. Y tienen una estructura, los nombres del documento. Yo prefiero entrar por ahí, eh, porque a veces cuando entras con el programa, no funciona, no encuentras un documento y te dice como que no hay información y sí la hay. Pasa que el programa no lo registra porque el modelo de chasis que tenemos acá en Argentina por ahí no coincide con los números de chasis, con los números bien registrados en esa base de datos que usa Renault. Entonces, yo por acá directamente. O sea, ustedes lo van a tener directamente en Google y van directamente a la información que está disponible. Como ven, alguien se ocupó de marcar todo como inadecuado, por lo tanto ustedes no lo van a poder visualizar. Yo lo tengo que descargar y subir a la otra plataforma. ¿Cómo es la estructura del nombre? Bueno, MR es manual de reparación. Y a veces están las NT, que son notas técnicas. En manual de reparación vos vas a tener cómo es el sistema, qué funciones cumple, algún esquema eléctrico puede haber en sistemas viejos, en los más nuevos hay otra base de datos que se llama Visu. O sea, Renault tiene información técnica de Dialogis para todo lo que tiene con conexión de escáner, cómo es el sistema, cómo es el cableado, armado y desarmado. Pero aparte, puede tener lo que es el pin data, la configuración, los pins que irían a un módulo determinado. Y esto es general, es para todos los modelos de lo que sería Renault. Aquí estamos empezando por un autito relativamente viejo, ¿no? Y los números 325, si veo más adelante hay 326, si veo más adelante hay 380, 80, y eso tiene que ver con o sea, el modelo más de Kangoo es el 325 y así vamos a ir subiendo de versión, ¿no? Bueno, después dice el nombre del vehículo, Kangoo, y esto que dice es 001, 002, 3, 6, 8, 4, 5, 6. Esos son los capítulos de los manuales. Nosotros en Fusileras vamos a ver siempre el capítulo 8, que es la parte del capítulo 8, equipamiento eléctrico. ¿Sí? Poderlo para compartir para que usted lo tenga. Y ahí dice batería, farmacia. Se escucha Sí, muy entrecortado. a todos. Bien, perfecto. Sí, Vamos a todos. ver qué pasa. Ahí se escucha mejor. Salgo y vuelvo a estar.
mejoró o estamos igual. ¿Se escucha bien más o menos? Regular. Internet nos quiere hoy. ¿Se escucha bien? Oh, un segundo, cambio el servidor, el proveedor de internet. Bueno, ahora estoy dos veces. Pero bueno, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué lo solucionamos? ¿Me escuchan igual? Ahí va. Ahora sí. Cosas de la plataforma. Muy bien, bueno, vamos con este proveedor de internet. Muy bien, entonces, abrimos de vuelta para compartir el escritorio y nos vamos a lo que estaba tratando de explicar. Avísenme a ver si creo que siguen teniendo habilitado. No cambió. Sí, salvo Darío. O al revés, a ver. Estos están habilitados, falta Darío. Y Iván. Y Juan. Perfecto. Muy bien, continuemos. Bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, estos son los manuales originales y encontramos los documentos, ¿sí? Yo lo busco siempre, por ejemplo, uno es la parte de inyección, dos creo que es la parte de embrague y caja, ahí dice transmisión, tres es el manual de la parte de chasis, cuatro sería la parte de chapa. A nosotros nos interesa ahora la parte electrónica y siempre que vayamos va a decir MR, manual de reparación, 325 que es la versión, o sea, vas a tener modelos más nuevos, más viejos. Si, por ejemplo, en un modelo no cambia la parte eléctrica, no hay un manual 326 Kangoo 08 de la parte electrónica, porque se sigue usando la anterior. Pero si en algún momento cambia, ¿sí? Por ejemplo, el 380, que es más nuevo, ya hay un manual nuevo. Vayamos a empezar desde los primeros, ¿sí? Esto ya les digo, como estaba marcado con una banderita, alguien se puso a marcarlo para después descargarlo, que yo no lo pueda compartir y él lo pueda vender. Y bueno, ya lo vamos a pasar a la otra plataforma. Ya estamos pasando, pues son 284 gigabytes, perdón, que va a llevar un tiempito pasarlo. ¿Sí? Hay que bajarlo de mi PC volverlo a subir a otra plataforma, pero van a tener la información disponible. Igual todos los documentos que vayamos viendo en el curso, yo los links ya corregidos para que los puedan ver, se los paso incluso por WhatsApp. Entonces, abrimos este documento, maximizamos para que se vea mejor. Y en la Kangoo esta habla de diferentes partes de la
configuración eléctrica del vehículo, que no todo es fusiblera. Nosotros vamos a ir a la parte de fusiblera en sí. Que esto no es una fusiblera, es un módulo antiarranque, ¿sí? Y vamos a ver cómo está dispuesto en este, fíjense a partir de qué año salió, ¿no? Por eso es lo más viejito. Bueno, primero identifica dónde está ese manual original, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, la parte de antiarranque, que es este módulo, y va a mostrar en ese capítulo, en el 82, 8, era 008, es capítulo 2, la parte de esta cajita. Y así vamos a ir avanzando con las otras fusibleras hasta llegar a la última que tengo disponible de información, que es la del Fluence. Esta no nos vamos a quedar con eso solo. Bueno, muy bien. Lo que vamos a ver, lo que dice el manual original con respecto a las funciones, a la parte de procedimientos de diagnóstico, que eso lo vamos a ver más que nada en las notas técnicas, después lo vamos a ver, y también lo que no está en los manuales. O sea, lo que el concesionario no puede hacer, que es clonar una unidad de control de estas, un módulo de control de confort, de carrocería, y no solamente clonación, en algunos casos virginización, como para hacer que un módulo usado sea tomado como nuevo y hacer todos los procedimientos de emparejamiento, programación de llaves, ¿sí? Adaptación con unidad de control de motor, que eso lo hace en forma automática en muchos de estos de Renault, y después lo que es fallas en cuanto al módulo, que tiene que ver con la reparación de la electrónica interna, de entender cómo es que funciona, qué función cumple cada cosa, cómo hago el diagnóstico, que hoy vamos a empezar, ¿sí? Porque es sencillo, empezamos como la base de todo esto, y así con cada uno de los otros módulos. Entonces, acá tenemos que ir al capítulo 82, van a tener más información de la que corresponde al curso, ¿sí? No se las quise sacar, sino que la tengan igual, porque todo lo demás son módulos o es parte de la instalación eléctrica, no es ni siquiera un módulo electrónico, ¿sí? En el cual, bueno, les va a servir a ustedes esa información. Entonces, si yo empiezo a pasar la información, lo paso rápido para llegar a lo que a nosotros nos interesa. Voy a checar esto para pasarlo más rápido, ¿sí? Vamos a ir directamente. Bueno, ahí tienen cosas de fusibles, maxifusibles. Vamos a lo nuestro. 82, ¿sí? Este era el capítulo 82. Bueno, generalidades de esta cajita. ¿Qué es lo que dice el manual? Bueno, el antiarranque, sí, sistema inmovilizador, antiarranque es el mismo concepto, ¿no? Es accionado por un sistema de reconocimiento de llave llamado antiarranque llave, una electrónica codificada independiente que funciona sin pilas, o sea, en la cabeza de la llave, el famoso transponder, ¿sí? El chip no alimentado en estos modelos viejos, que en algunos autos actuales se sigue utilizando un transponder con el mismo formato, ¿no? A ver si la cámara está... Está la llave arriba del techo. Sí, Aldo, fíjate que tenés el micrófono abierto, ¿eh? Ahí va. Un segundo que estoy apuntando el micrófono mío. Ahora sí. No pasa nada, no pasa nada. Mientras no pase lo que le pasó al diputado, está todo bien. Bueno, entonces, al poner contacto, un casquillo situado alrededor del contactor de arranque, que es la antena, ¿sí? Interroga y capta el código emitido por la llave y lo transmite al cajetín descodificador, ¿sí? El término cajetín descodificador se llama esto. Si este último reconoce el código, se autoriza entonces el arranque del vehículo. El antiarranque se activa unos segundos después de retirar la llave del contactor de arranque. O sea, se vuelve a armar el sistema inmovilizador y podrá ser visualizado por el parpadeo del testigo luminoso rojo situado en el medio del cuadro de instrumentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto hasta acá? Bueno, sería de esta forma.
cámara me ayuda. Vamos a hacer lo que sería la conexión eléctrica de esto y cómo está funcionando. Habló de un casquillo descodificador, un cajetín decodificador. Y esto sería esta central que va a tener conectada la antena del inmovilizador, el casquillo, que sale como código de falla, tiene electrónica adentro, ¿sí? Tiene una fichita con poquitos terminales, 3 o 4. La llave con el transponder. Y por supuesto que la intención de esto es desbloquear a la EQ de motor. La EQ va a permanecer bloqueada hasta que le llegue una señal de desbloqueo por parte de esta central. Esto es básico para todos, ¿no? Para todos los sistemas. Bien. Entonces, por supuesto que la cajita de inmovilizador tiene que manejar la luz del tablero. Entonces, en el tablero de instrumentos, en el medio de los dos relojes generalmente, disculpen que haga rápido los dibujos para no aburrirlos, ese LED va a destellar lento cuando está sin contacto. Quiere decir que va a haber un comando a la lucecita del tablero. Esa luz, lo que hace destellar son pulsos de masa que manda esta cajita. Y por supuesto que el LED va a tener positivo permanente, más 30 en los esquemas eléctricos, ¿sí? Entonces, también vamos a tener que tener alimentación permanente en este módulo, ¿sí? De la ficha principal, ¿no? Que incluso se puede sacar sin necesidad de tener un esquema eléctrico. Yo puedo saber cuál es el positivo y la masa de un módulo. Eso lo vamos a hacer. Lo mismo con los tableros, EQs, todo se puede sacar sin esquema. Si tenemos el esquema, mucho mejor, o un pin data. Cuando ponga contacto, por supuesto que el módulo va a tener que recibir su alimentación, va a tener que tener una masa permanente, ¿sí? Y la conexión con la antena. La antena funciona con 12 voltios, que pueden venir del módulo o no. Creo que en este caso no viene. La señal y una masa. Puede haber 1 o 2 cables que lleven comunicación digital, ¿sí? La antena en sí no tiene ninguna codificación, el tablero no tiene ninguna codificación. Estamos hablando de Kangoo, que pudo haber venido en el auto con diferentes sistemas de inyección, ¿sí? Que podía ser Sirius 32, Sirius 34, el Common Rail de DSR se llama, de Lucas, la 1.9 con DSN, sí, DPCN2, DPCN se llama el sistema, la bomba rotativa Lucas. No importa qué computadora trae, porque el sistema funciona igual. Nada más que la señal de desbloqueo, en vez de mandarse una EQ, se va a mandar a otra. ¿Sí? Perfecto. Por supuesto que hay conexión de escáner. Este módulo va a tener conexión de escáner, por lo tanto, en la toma de diagnóstico BD2, el pin número 7 va conectado, por supuesto, a la central de esta y va a ir conectado a la EQ de motor. ¿Sí? En este sistema trabaja de esta forma. Después vamos a ver que en otros sistemas trabaja de otra forma. Esto es la configuración eléctrica de lo que sería una Kangoo. Una Kangoo, un Clio, ¿sí? De las primeras generaciones, con el modulito TRF Trans, ¿sí? Transponder solo, carrocería. Este, por ejemplo, es del año 2000, ¿sí? Hay más nuevos también. Todos se basan en lo mismo. Van a encontrar que, en realidad, cuando le saquen la tapita a uno de estos, el micro de una Kangoo más nueva, una 2008, es más chiquito. O sea, cambió la tecnología. El problema que tienen estos módulos viejos, es que el microprocesador, que es el integrado más grande, y al igual que este componente que está acá, que ayuda a justamente
a convertir la señal de la antena, de la antena inmovilizador, ¿no? Son marcas Allem, y eso no es como en otros módulos donde yo puedo conseguir información, cuáles son los pines de masa, alimentación de los componentes electrónicos internos. Entonces, bueno, esto quedó medio como que si se rompe el micro, que a mí, sinceramente, nunca me pasó que un micro se rompa. Sí pasó que les entre agua. Y van a ver que se sulfata, pues, por supuesto, principalmente el micro y otros componentes. Fíjense ahí, ese pin de ahí está a punto de cortarse. Entonces, si bien es muy sencillo, tiene solamente 3 integrados y uno de ellos es una memoria, que en los sistemas más viejos era una 93C46 y en los modelos más nuevos es una 93C56. ¿Qué diferencia hay entre una memoria y otra? La capacidad. La que termina en 56 tiene el doble de tamaño que la 46, porque le fueron agregando las funciones, por ejemplo, esta que decimos de transcar, o sea, de que necesite la señal de velocidad del vehículo, y esto tiene una codificación que se hace con escáner. O sea, yo puedo habilitar que cuando abro la puerta, por ejemplo, es muy tonto lo que hicieron con este módulo en cuanto a funciones, pero yo puedo, por ejemplo, cuando abro la puerta, que la luz interior prenda, cuando cierro la puerta apague, como si fuera un sistema convencional. Pero también puedo hacer que cuando abro la puerta, la luz prende y cuando cierro la puerta sigue prendido unos segundos y luego se apaga de golpe. O también puedo configurar que cuando cierro la puerta y yo ya estoy dentro del habitáculo, la luz queda prendida unos segundos, hasta incluso pueden ser minutos, y después de un lapso de tiempo la luz se va atenuando despacio. No tiene mucho utilidad en cuanto a decir, bueno, esto que maneja, limpia parabrisas, giros, no, nada de todo eso. Es muy sencillo. Por la sencillez es que arrancamos con esto para ir entendiendo los conceptos de después de cómo es que desde lo que sería la instalación del agua para diferentes cosas, cómo es que está entrelazado ya la electrónica interna de un módulo. De esto tenemos que llegar a la del Fluence, que es esto. ¿Está? Y vamos a ver que hay cosas, por supuesto, las funciones que tiene un Fluence en su BCM es mucho más, tiene muchísimas más cosas, es multiplexado, maneja mucha cantidad de cosas y la intención es llegar a dominar esto. Bueno, perfecto, pasando por todas, ¿no? Por la del Megan 2, por esta que es muy común en muchos modelos, Sandero, Logan, Clio, Duster, y un módulo más viejito de CENIC, que era la UCH. Esto también se llama UCH. UCH es la sigla Unidad de Control de Habitáculo, ¿sí? Y el modulito más nuevo de todos, que es de la Kangoo nueva o del Sandero nuevo, Logan, que es el modulito que tenemos aquí. Me olvidé de traerlo, pero lo tenemos a mano. ¿Qué es esto? O sea, si tenemos que hablar de lo viejo, esto. Si tenemos que hablar de la Kangoo nueva, esto. Entonces, vamos por parte. Fíjense, capacitores, micro, cristal. Uy, qué chiquito el cristal. Cristal, ¿qué es eso? Sería esto. Relays, que pueden ser para alguna función específica, ya las vamos a ver. Diferentes funciones. Así que bueno, vamos por parte nomás. Desde lo más viejo a lo más nuevo, por una cuestión de que es más simple. Si entendemos esto, después las cosas que vamos a ir agregando se van a ir entendiendo mejor. Muy bien. Entonces, el principio es esto, ¿sí? O sea, no hay más que esto. ¿Qué me puede pasar? Bueno, ¿qué maneja este módulo? Bueno, ¿de dónde saco la información? La saco justamente de esa base de datos, en este caso de Renault. Volvemos a compartir el escritorio. Vamos a este documento.
Y bueno, dice, bueno, ¿cómo hace para funcionar el sistema inmovilizador? Bueno, es como todos los sistemas inmovilizadores, donde yo tengo que cuando vos pones contacto, se alimenta, por supuesto, la ECU. La ECU puede tener alimentación permanente o no, ¿sí? Masa tiene siempre y por lo menos le va a llegar un positivo de contacto o un positivo de contacto por relay. Ese R que le puse ahí es que puede ser por relay también. Y ese relay principal en el sistema de inyección puede ser manejado o no por la ECU de motores. Ahí donde necesito el esquema eléctrico del vehículo en particular. Por ahí yo encuentro información supongamos, estoy trabajando sobre un Clio con Common Rail DCM 1.2. Hay de DSR, DCM 1.2. Las computadoras son similares estéticamente. Pero no tengo información de la parte de inmovilizador de ese auto. Pero sí tengo de la Kangoo con Sirius 32. Bueno, todo esto es igual. Lo que va a cambiar es la ECU y la configuración de la ECU. ¿Está? Muy bien. Entonces, cuando vos pones contacto se alimentan estos dos módulos y con eso llega la alimentación también a la antena. Una vez que se alimenta la antena, lo que hace la electrónica esta es generar una corriente alterna a alta frecuencia que va a incidir sobre el transponder. El transponder adentro tiene un bobinado, ¿sí? Ese bobinado tiene un capacitor electrolítico. Este es el símbolo de un capacitor electrolítico que tiene polaridad, que serían estos, ¿sí? Hay que ver cuál de estos dos. Es un electrolítico, ¿no? En el caso del transponder adentro puede ser de tantalio, tiene que tener alto valor, porque va a ser de pila. O sea, cuando yo induzco, vos fíjate que lo que es la antena es un bobinado, quiere decir que hace un efecto como hace un transformador. Si vos mandas una corriente alterna acá, se va a inducir acá. Ahora, esta corriente alterna carga un capacitor y ese capacitor directamente alimenta un circuito electrónico. Generalmente el símbolo es un transistor, aunque no tenga transistores, ¿no? Entonces, una vez que se ha alimentado esto genera su propia señal que va a deformar la tren de pulso que manda la antena. La antena está generando esto y enseguida, ya una vez que se ha alimentado este circuito, esto sería el transponder, que es lo que habíamos mostrado antes, chiquito que andaba por ahí. Ya lo perdí. Podría ser uno de estos cualquiera. Por ejemplo, si agarramos uno de Ford, vemos ahí el bobinadito. Ese bobinado estamos hablando de este, ¿sí? Aunque en Renault tienen este formato de encapsulado plástico o cerámico. Entonces, esto es lo que genera la antena, se induce en el transponder y el transponder genera su propia señal deformando los trenes de pulso que manda la antena. Yo acá lo estoy exagerando, por supuesto que no es así, es acá casi imperceptible lo que se ve. Cada transponder genera de una manera diferente, pero esto después, la antena misma lo va a digitalizar, o sea, primero la antena era el inductor, el que produce la corriente alterna, y el transponder el inducido. Una vez que se alimenta, se carga el capacitor alimenta el circuito electrónico, genera su propia señal y ahora el transponder pasa a ser el inductor y la antena el inducido. Entonces estoy recibiendo esto aquí al circuito electrónico de la antena. Y la antena lo que va a hacer es digitalizarlo. Lo único que hace la antena acá es ser un conversor analógico digital. Transforma esta señal en una señal que va a ser, hagamos, por ejemplo, ¿sí? Donde un nivel bajo de tensión puede ser nombrado como 0, un nivel de tensión es un 1, si esto tiene 2 veces el tamaño el pulso más chiquito serían 2 ceros, si esto tiene 3 veces el tamaño serían 3 unos, y así se va transmitiendo el código de la llave. Toda la electrónica, en todo lo que nosotros conocemos, no solamente módulos de control de carrocería, fusileras, módulos de inmovilizador y alguna función adicional como es el caso este, todos
funcionan con este principio. Esto es la electrónica digital, ¿sí? Por eso el micro, con su cristal, con su reloj, que esto genera en la naturaleza, un cristal de cuarzo, genera oscilación, está siempre oscilando. Y esa oscilación en el cristal genera un cambio en su resistencia eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos que ir a lo que hay acá adentro, ¿sí? Para ir entendiendo los diferentes modos y después las reparaciones, digamos que la electrónica, lo voy a hacer en otro lugar porque acá adentro va a ser un lío, la electrónica funciona dentro del módulo bajo el siguiente concepto. Si no me equivoco, es que no me equivoco porque no hay posibilidad, en este microprocesador viejísimo, específico de telecomunicaciones Sachem, hoy en día ya no se fabrican más así, ya son de este tipo y hay otro tipo de información, son marca Motorola, NXP, qué sé yo, son marcas más convencionales, no Sachem. El principio que voy a explicar ahora es válido para todos y sería lo siguiente. En este módulo viejo, la tensión de batería entra directamente al micro. Podría buscar el esquema eléctrico, ir al pin donde están dando la tensión. Si esto ya, sin puesto el contacto, me tiene que hacer destellar a la luz LED del tablero de instrumentos, significa que tiene que tener alimentación permanente, porque no hay otra cosa acá. Entonces, los 12 voltios permanentes van acá, los de contacto también tendrían que estar acá. Bien. Perfecto. Entonces, este es un caso excepcional porque es muy viejo. El otro modelo, que ya es un cuadradito, el microprocesador, la cosa cambia. Ahí va a haber un regulador de voltaje. Yo empezaría explicando, no tengo ninguno de esos, ¿sí? Puedo tener fotos, pero no tengo ninguno. Yo explicaría a partir de lo nuevo, porque esto es viejo. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Bueno, primero y principal, dijimos que entran 12 voltios permanentes. Era al revés la cosa. Más 30. Y esos 12 voltios tienen que ir a un regulador de voltaje. Ese regulador de voltaje en seguramente está dentro del microprocesador, pero vamos a usarlo para los modelos más nuevos. El regulador de voltaje generalmente es a 5 voltios. Puede haber de 3,3. Ese regulador necesita masa, alimentación, y ya salen los 5 voltios. Esto está dentro del... Bueno, el micro para funcionar necesita no solamente los 5 voltios llegando, sino que también necesita, por supuesto, la masa. Y para funcionar necesita el cristal. La electrónica digital, el micro lo que hace es, le doy una pequeña corriente a un cerámico, que es el cristal. El símbolo del cristal es este. ¿Sí? O sea, acá tiene que haber un pequeño voltaje con una pequeña corriente y el cristal oscila. Si yo pusiera un osciloscopio acá, dependiendo de la impedancia de nuestro instrumento, de nuestro osciloscopio, me tendría que mostrar esto. También podría poner para probar si, por ejemplo, el cristal funciona. Podría poner un tester en frecuencia y ver si es el mismo valor de lo que me dice el cristal. Si el cristal me dice que está escrito, que dice 4.000, eso significa que es de 4 MHz. Millones de pulsos por segundo, ¿sí? Hay de 4, de 8, de 6, de 12, de 10, de 16. La mayoría son de 4 y de 8. Entonces, cuando vos alimentas al poner contacto o sin contacto, bueno, sin contacto ya están dando, ya está siendo excitado el cristal, porque el cristal es lo que en realidad, en definitiva, explicándolo de la manera más sencilla posible, es la que va a permitir la generación de los pulsos de todo. Si estamos hablando que la transmisión del dato va a ser ceros y unos, dos niveles de tensión, todo va a partir de aquí.
¿sí? Si yo pongo un osciloscopio acá, normalmente no encuentro nada, no hay nada. Porque el mismo osciloscopio, la punta, yo hablé del término impedancia recién. Al poner las puntas de prueba, la resistencia que tiene nuestro instrumento, nuestro multímetro o nuestro osciloscopio, plancha la señal porque es muy débil. La corriente que manda el micro al cristal y la generación del pulso del cristal es tan débil, con tan poco amperaje, que hasta incluso la conexión, si vos pones un dedo, suponete que tenés conectado el escáner acá, más alimentación escáner, está todo conectado. Y yo hago esto, fíjense que los terminales del cristal están acá, son 3 porque uno es masa, ¿sí? Que es para evitar interferencia. Hago esto y ya se desconecta el escáner. O sea, es tan digamos, sensible, que incluso el dedo, metiéndolo entre los terminales de un cristal, hace que se planche. ¿Quemo algo con eso? No. No. En esto no habría que hacerlo. ¿Está? Pero no quemo nada. Ahora, si yo voy a una fusiblera, estoy en el auto. Vamos a la Fluence. Buscamos el cristal a ver si es externo, porque a veces son internos. Y acá me parece que es interno. Justo agarro una que es interno. Ok. Sí, no hay cristal acá. Así que sí está acá, perdón. Fíjense lo que es el cristal hoy en día, ¿no? Y si vamos a esta, bueno, en realidad Renault, se ve que los cristales que hoy va poniendo son pequeños. Vamos a esta otra de la UCH Clio. Los cristales se cambian, ¿sí? Pueden dañarse. En este miren cómo es el formato de un cristal. Es esto. Y siempre van a ir a dos terminales del micro. Y ningún lado más. Sí van a tener, por ejemplo, que esto depende de cada configuración, pero principalmente lo normal es que el cristal, como puede haber campo magnético externo y puede generar más pulsos, lo que se hace, pulsos que terminen distorsionando toda la señal digital, es poner capacitores chiquitos de esos cerámicos a masa en cada uno de los terminales. A veces hay una resistencia entre medio de los dos terminales esos, a veces puede estar en serie, pero normalmente esta es la configuración normal de toda la electrónica. ¿Sí? Un teléfono celular, una notebook, un módulo de control, una computadora de inyección. Esto es básico. ¿Sí? Dijimos que el regulador puede estar dentro del micro. Dijimos que el regulador puede ser a 5 voltios o a otro voltaje, 3,3 se usa mucho, 3,6. Pero el principio de funcionamiento es esto. Ya con esto, ¿sí? Al ser que al regulador le vaya la alimentación de contacto, o que vaya a otro lado, vaya directamente al micro, a través de un transistor, ¿no? Vamos a hacerlo así. Esta va a ser una de las configuraciones donde la alimentación de contacto llega y ahí ya el micro usa otro programa. El programa de funcionamiento en los módulos de confort, en los módulos de carrocería, en las fusibleras, está dentro del mismo micro. El micro tiene un sector de cálculo y tiene un sector de una memoria interna. Yo lo dibujo como si fuera físicamente, pero simplemente es un símbolo para decir que la información está acá adentro. Bueno, pero a ver, tenemos acá el micro. Vos decís que acá está el programa de funcionamiento. Sí. Y me dijiste que tenías una memoria externa. Sí, pero esa memoria no está el programa. Están los datos. ¿Qué datos? El dato de emparejamiento con la EQ de inyección, el dato que tiene que ver con los códigos de las llaves y las configuraciones. ¿Sí? Si quiero habilitar esto de que se atenúe los interiores al rato o cuando cierro la puerta directamente, si el sistema es diésel o entero, porque en los sistemas viejos no tenías una EQ de inyección, o la EQ de inyección
¿sí? En una DPCN, Kangoo DPCN, que sería, justo acá estoy trabajando con una máquina, que sería esta computadora de aquí. Esta computadora en estos motores 1.9, vino en Clio también, no manejan la dosificación de gasoil. Solo manejan el avance al comienzo de inyección, es diésel, una bomba rotativa Lucas, y maneja el tiempo de precalentamiento, postcalentamiento, por supuesto, con una central de potencia para los precalentadores externa. Esto maneja la base de ese, es un relay en realidad. Y en este caso, bueno, tiene su propia electrónica, muy sencilla, pero otra vez vemos mismas configuraciones. Un cristal, este es el más común, el más viejito, todavía se sigue utilizando, que en este caso, bueno, no llego a ver. Creo que dice 8 MHz o 4, ¿sí? Y uno de estos va a ser el regulador de voltaje. Que por lo que la forma física de un regulador de voltaje puede ser de diferente tipo. Esto puede ser un regulador de voltaje, que acá en este caso no lo es. Después vamos a ver cómo identificarlos. Esto puede ser un regulador de voltaje, ¿sí? O sea, con este formato. Me refiero a que cómo detecto cuál es el regulador de voltaje en un sistema. O este. Y normalmente, en cualquier unidad de control, sea una computadora de inyección o una fusiblera, vas a encontrar que el regulador de voltaje es el que está más cerca de los capacitores. Normalmente un capacitor grande, que entran los 12 voltios, y filtro, quiere decir que en la entrada que tenemos aquí, yo puedo tener un capacitor grande, generalmente electrolítico, es el símbolo de electrolítico. Que ayuda un poco a estabilizar la tensión, o sea, cuando aparece la tensión que conecte la batería, ese pico absorbe un poco y estabiliza un poco, regula, digamos que atenúa un poco esos picos. También hace lo mismo con pequeñas variaciones de tensión. O sea, trata de estabilizar la tensión de entrada del regulador. Por supuesto que acá tenemos otra alimentación, que si fuera así también tendría otro capacitor, siempre a masa. Y puede haber un diodo, esto sería así. Puede haber un diodo de protección, como por ejemplo lo hay acá. Esto es una computadora de inyección, ¿no? Que esos diodos pueden tener dos configuraciones en los módulos electrónicos. Uno es decir, bueno, pongo un diodo acá para inversión de polaridad. O sea, si el diodo tiene la polaridad correcta, la corriente pasa. Si invierto los bornes de batería, la corriente no va a pasar, no va a energizar nada y no va a pasar absolutamente nada. Pero también se utilizan diodos que sirven para absorber los picos de tensión altos, que son, por ejemplo, al conectar un borne de batería con el contacto opuesto. Eso puede darte un pico en algunos módulos que puede llegar a dañarlo, porque una de las cosas que pasa es que el regulador, los reguladores de voltaje, después vamos a buscar las hojas de datos, los datasheets si es que hay, porque en algunos casos no existe esa hoja de datos, pero podemos ver las que hay en mercado de diferentes marcas, que en realidad son la base de todos los reguladores de voltaje de diferentes unidades de control. O sea, cómo es que funciona. Y por ahí te da las características de un regulador de voltaje y te dice que el regulador de voltaje aguanta hasta 24 voltios. O sea, por acá puede entrar 24 voltios, ¿sí? Por acá y por acá, que esto siempre van a salir 5, como en este ejemplo, ¿sí? Hay algunos que son de 34, otros de 36, otros de 48 voltios. O sea, puede entrar un exceso de tensión porque se disparó el alternador o porque le están dando con un arrancador, que igualmente esto lo va a regular a 5. Pero ¿qué pasa si fuera de 24 voltios y le entró un pico de 28? El problema con estos tipos de integrados es que cuando entra un voltaje mayor al que pueden soportar, ¿sí? Porque si acá entran, estoy en contacto opuesto, tengo 12,5 voltios, salen 5. Le doy arranque, cae la tensión a 9 porque está muy mal la batería, siguen saliendo 5. Puse el motor en marcha, cerrando el alternador, entran 3,8,
siguen siendo 5. Pero el problema es que cuando lo llevas por arriba, el valor máximo que haga un regulador, entran 28, a partir de como máximo acá sale 28. Por supuesto, muere el micro, generalmente de la corriente y el tiempo de duración de ese pulso, de ese pico de tensión. Si es constante, le mandas un voltaje mayor porque el alternador se disparó, entonces ahí el micro se puede dañar. Entonces, para proteger de alguna forma contra picos de tensión, es que se pone un diodo Zener de protección en la entrada. En este gráfico lo tendría que hacer, lo podríamos hacer así. Vamos a prolongar esto es la masa y estos son los 12 volts de contacto. El Zener va entre positivo y negativo, ¿sí? En el sentido de que no circule la corriente, o sea, viene invertido. Ese es el símbolo de Zener, este es el símbolo de diodo común. ¿Sí? Estas líneas acá significan el Zener, ¿qué hace? El diodo común deja pasar corriente en un solo sentido, en el sentido contrario no deja pasar corriente. El diodo Zener hace lo mismo, deja pasar corriente en un sentido, pero no en el sentido opuesto. Si yo acá lo hubiera puesto al revés, de forma de conducción, el positivo se me iría más directamente acá. Estaría haciendo un corto entre positivo y negativo y el diodo explotaría. Pero el diodo Zener lo que tiene es que deja pasar corriente a partir de un cierto voltaje, que es una característica de cada diodo, cada denominación de diodo Zener. Una de las cosas es decir a qué valor de voltaje se hace conductor en la polaridad inversa. O sea, así no pasa nada. Si llego acá a tener 20 voltios, por ejemplo, y el Zener deja pasar corriente a partir de los 20 voltios, se hace un corto entre positivo y negativo que produce una caída de tensión acá, de tal forma que esos 20 voltios no lleguen al regulador, sino que haces un corto. Es para absorber un pico, porque estaba puesto el contacto y conecté los bornes de batería, porque le di con un arrancador de batería, porque hay un borne flojo y de repente el alternador se me dispara en un pico nomás. Bueno, ese pico lo derivo a masa y protejo al regulador y por lo tanto protejo el microprocesador. Pero si le estoy dando con un arrancador de baterías y lo que tiene ese arrancador es que se pasa mucho de voltaje por arriba de lo que soporta el Zener, directamente la tensión que está llegando pasa por acá y explota el diodo Zener, o pasa algo muy común, que es que se pone en corto. Cuando a un diodo Zener le haces pasar la corriente a partir de la cual es conductor en forma inversa, está pasando toda la corriente por este circuito. Por supuesto, calienta el diodo, calienta las pistas, ¿sí? Y el diodo, lo peor que le puede pasar, que no sé si es peor o mejor, si realmente lo hicieron así a propósito o le salió. Porque en realidad, si hay más tensión de lo normal, la corriente va a circular por acá para que no llegue acá. Y si sigue circulando y esto es un corto, el diodo se muere. Si se corta, o sea, ya no funciona más, no deja pasar más corriente, la corriente va a ir a parar acá. Y si el voltaje es mayor al máximo que puede soportar el regulador, ¿sí? Entonces mando esa sobrevoltaje al micro y lo quemo. ¿Qué puede explotar? Puede tener un agujero o no. ¿Tá? Hay veces que físicamente uno mira una plaqueta, ve todo perfecto, pero el problema es lo que pasó adentro. Un microprocesador tiene un montón de integrados, de transistores, diodos, resistencia, capacitores adentro. En vez de estar encapsulados físicamente fuera, está todo dentro de una cápsula, en este caso plástica o cerámica. Entonces,
lo que les decía, si realmente lo hicieron así, es que cuando hay un pico de tensión, lo derivo a masa y no pasa nada. Pero cuando hay un voltaje con un voltaje entrando mayor al que soporta el N o al que deja pasar corriente, el diodo se pone en corto y queda en corto. Entonces, si vos sacás contacto, ponés contacto, lo ideal sería que con esto en corto me produce toda la caída de tensión, no llega nunca a voltaje regulador y por lo tanto no le doy sobretensión al, al microprocesador. Entonces, la corriente circula por acá, está en corto ya, por más que ahora tengas los 12,5 voltios, el diodo ya está en corto. Y si esto está afuera, protegido con un fusible, siempre salta el fusible. Entonces acá, como en cualquier otra central, ¿sí? A ver. Los cargadores portátiles también pueden hacer eso. Es una pregunta. Eh, no, porque es que tienen adentro. Pero igual, el voltaje es conectar. Cuando hay tensión, ese voltaje que se genera cuando vos haces una conexión, eso es la presencia de corriente y un pico de tensión, porque para que sea una chispa, tiene que haber las dos cosas, ¿no? Después lo miramos, entonces. Pues si toco ahí se va a salir de pantalla y tengo poca. Fíjense que tengo. Bueno, ustedes no lo ven ahora. Pero la señal de internet que tengo dice que es mala. ¿A los demás también no me escuchan? ¿Se escucha muy mal? Ay. A ver. Pam. No está bueno que pase esto aparte con los dos servicios de internet. Si uso lo del celular. Bueno, probemos. ¿Sí? Probemos seguir así, porque tengo miedo de conmutar y que empeore todavía. Si ya llega a ser insoportable, que no se escucha nada, ahí sí me avisan. Si me pueden avisar por micrófono, mejor. Bueno, entonces, hasta acá vamos bien, se entiende esto de la electrónica, que arrancamos desde dos cuadraditos a ir desarrollando toda la electrónica interna de un módulo. Esto es válido para todos, ¿sí? No es solamente para una fusiblera electrónica. Bien. Trato de hablar más despacio para que se entienda un poquito mejor, si no. Bueno, entonces, el diodo Zener se pone en corto ante algo más fuerte que un pico, o sea, un pico con mayor duración o directamente con un arrancador de batería, y entonces ya no funciona más el módulo porque toda la corriente pasa por acá, que es cuando vos abrís y encontrás todo quemado, las pistas, el circuito impreso, los terminales, el diodo explotado. ¿Sí? Si se corta el diodo, chau protección, va acá y chau micro, a reemplazar el módulo. Pero mientras esté en corto, protege. Si a mí me traen esto y me dicen, che, mirá, no anda, no tiene conexión de escáner, nada, se quemaba un fusible, saqué el fusible, le puse un alambre y bueno, cuando abrí encontré toda una pista quemada. Y sí, lo primero que se hace en los módulos, sea cual fuera, es que a vos te traen el modulito, la fusiblera electrónica, el módulo de confort, el CM. Buscamos la configuración de pines y vamos a conectar solamente la masa a nuestra fuente. Lo ideal sería una fuente de laboratorio, pero si no tengo, pues una batería de auto, una batería de moto, una batería de alarma de 12 voltios o un trafo de eso de 220 a 12 voltios de corriente continua de 1 ampere. ¿Sí? Medio ampere, 1 ampere. Uno va a ser masa
y el otro va a ser positivo. Si yo uso una batería, me conviene protegerlo por fusible. ¿Sí? Yo acá lo que haría sería lo siguiente. En mi banco de pruebas, sin tener un banco de pruebas para fusileras, en realidad lo estamos armando. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir armando un circuito para el que quiera probar fusileras, computadoras de inyección, etc. ¿De cuánto? 1 ampere. Si no voy a conectar nada ahora, ¿sí? Solamente masa de alimentación, 1 ampere. Si yo hago esta conexión, busqué el esquema eléctrico, me dice tal pin es masa, tal pin es positivo. Bueno, dijimos que también tiene alimentación de contacto, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Este sería el permanente, este sería la masa, que en los esquemas eléctricos dice 31, así que cuando ustedes vean que yo pongo 31 menos 31, es que es masa. Si el menos no se pone y tampoco se pone más. Entonces dice línea 30, línea 31 y línea 15 es la de contacto. ¿Sí? Bueno, la de contacto lo que puedo hacer, el pin, que lo busco en el esquema eléctrico, pongo un interruptor que haga de contacto. Entonces yo acá tengo protegido con un fusible de 1 ampere el positivo permanente y el positivo de contacto porque está la derivación está después del fusible. Entonces con esto yo ya puedo probar y es más, ya me fijo en el esquema cuál es la línea acá de diagnóstico. ¿Dónde lo ponemos? Acá. Vamos a hacer así. Esta es la línea acá de diagnóstico. Puede tener K y L. ¿Y es donde voy a conectar el escáner? ¿Sí? Porque en estos módulos es necesaria la conexión de escáner. Es más, para ¿qué función hace? Bueno, yo me traen un modulito de estos que no anda. Hago esta conexión sencilla, le doy más alimentación permanente de contacto con un fusible y un interruptor. Al colocar el fusible salta. Listo, está en corto. ¿Qué voy a investigar? Bueno, a ver, hay un diodo de entrada y yo acá veo un par de diodos. No sé si son de entrada, si son de salida, pero estos son 2 diodos. Acá hay más diodos todavía. Entonces yo voy a ver cuál es el positivo e ir siguiéndolo. Les dije recién que puedo investigar un módulo, más este que es sencillo. A veces es más complicado encontrar el circuito en sí y a veces no, que es a través de continuidad con los capacitores. Los capacitores tienen 2 indicaciones estos electrolíticos. Primero, el voltaje al cual pueden trabajar. Y después, la capacitancia en microfaradios. En estos de acá, la cámara no ayuda para nada, ahí ayudó. Dice 25 voltios, ahí abajo del simbolito ese dice 25, la ve, no se ve muy bien, y abajo dice 220. Y este dice 25 voltios, 100 microfaradios, 220 y 100. Cuanto más alto es el valor de capacitancia en microfaradios, más corriente o más energía puede almacenar. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es la entrada de 12 voltios? ¿Sí? Mirando esto. Bueno, los diodos, como les dije, pueden venir o en serie con el positivo o a masa, sería un paralelo esto. Y pueden ser Zener o no. Y acá yo lo que veo que, por ejemplo, si observo así la placa, yo veo que acá hay un terminal con una pista muy gruesa que va a esta parte. Vamos a simplificarlo, vamos a usar esta. Sí, que en realidad es lo mismo, pero no tiene ese relay para el cierrapuertas. Ese no, este tampoco. Y fíjense que en este diseño no están esos diodos. ¿Sí? Estos chiquitos de acá son capacitores. Hay varios capacitores. Acá hay un diodo. O no, es una resistencia, perdón.
Diodo. De este lado no hay ninguno. Déjenme ver. Estos componentes que son así de 3 patitas, a veces pueden ser diodos también y no solamente transistores. Y acá el único diodo que veo es este, viejo, ¿sí? Los 2 capacitores otra vez y el diodo. Hay una marquita que indica hacia el negativo y otra parte del otro terminal que no indica nada, que es hacia el positivo. Veamos si podemos sacar un tester en continuidad. Por supuesto que el diodo no tiene que estar en coto, lo puedo investigar. Es más, antes de conectarlo al banco para que no se me queme el fusible, yo podría hacer una prueba, que es encontrar un diodo ahí, verificar que no esté en corto, con un tester. Pongamos prueba de diodos. Este lo tiene aquí. Seleccionamos temperatura en centígrados Fahrenheit y función diodo. Entonces, negativo con negativo, positivo con positivo, marca un valor. ¿Sí? Eso es un voltaje a partir del cual el diodo se hace conductor. Y en inversa no marca nada. O sea, el diodo no está en corto, sino me hubiera marcado así. ¿Sí? Eso es corto. El diodo está en condiciones. ¿Está? En polaridad inversa no marca nada y en polaridad correcta marca un valor. Bien, perfecto. Ahora, el diodo está puesto invertido porque es un Zener y va a dejar pasar corriente en el sentido de inversión de polaridad a partir de un cierto valor de voltaje, o está en serie, protegiendo por inversión de polaridad de batería. Bueno, sería fácil porque los capacitores tienen también una marquita que indica el negativo. Vos fíjate que si yo tuviera el diodo invertido, como es el Zener, el positivo del capacitor estaría con el negativo del diodo. Entonces es un Zener, protegiendo por sobretensión. Ahora, si yo lo encuentro que está, si yo lo encuentro que está en el diodo este, que es de inversión de polaridad, está puesto el negativo, ¿sí? En este caso, porque yo lo puse acá, el capacitor, pero también lo podría haber puesto acá. Correcto. O sea, esto deja pasar el positivo, viene el positivo, viene el positivo, viene el positivo. Los 12 voltios están en todos lados. Ahora, si este capacitor se lo hubiera puesto acá, que eso lo hace el ingeniero que desarrolla el hardware, ¿no? Estaría del lado positivo. Entonces, bueno, lo tendría que ver. Acá yo voy a dar vuelta. Fíjense que este es el negativo, este es el positivo. Este es el positivo del diodo. Y yo ya estoy viendo que el primer pin de acá lo pongo en continuidad al tester para que suene el beeper. Solamente vamos a escuchar el ruido, así tengo más espacio para mostrar la placa. El positivo del diodo es este. Y yo ya acá veo que va hacia este pin. Y voy a ver si este se fuera el positivo. Si es el que coincide con los positivos de los capacitores, que fíjense que la marquita está de este lado, cuando yo lo doy vuelta, este sería positivo y este sería positivo también. Que no me va a dar continuidad porque es parte de otro circuito. Pero este diodo, este capacitor, vemos si tiene continuidad con alguno. Acuérdense que está el diodo, ¿sí? Tiene muy pocos terminales. ¿Sí? Entonces yo acá no puedo ver porque tendría que ver en el circuito que está pasando por el diodo. Pero si el positivo del diodo me da continuidad con este pin. Esperen que me fui, ahí. Y solamente con ese pin.
quiere decir que eso podría llegar a ser una entrada de 12 voltios. En cuanto al capacitor, que tiene masa y positivo, estos dos, entre masa y positivo, bueno, podría haber. Voy al primer terminal de este capacitor. Me da continuidad con el segundo. ¿Está? Que el que estoy marcando es el negativo. Como que el negativo es el pin este, que acá estaría siendo el pin número, bueno, no está marcado con números. Si esto respetara los números normales, utilizando, digamos, como corresponde ¿cómo decirlo? Lo normal, lo básico, lo estándar de la electrónica, yo puedo saber cuál es el pin número 1 acá. ¿Por qué? Porque fíjense que generalmente en las plaquetas, en los circuitos impresos, al 1 lo marcan con un cuadrado, ¿sí? En la isla. La isla son cada uno de los terminales donde van, de los lugares donde van soldados los pines, ¿no? Este es cuadrado y todos los demás son redondos. Quiere decir que este sería el 1, que sería este de acá. O sea, por eso digo, si esto está estandarizado y realmente lo utilizaron como normalmente va, yo diría que el pin número 1 es este. ¿Está? Y por lo tanto, si ese es el 1, este sería el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos tiene? A ver, perdón, que me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 9, 18. ¿Sí? Entonces yo veo que, por ejemplo, el pin este, que sería el 9, me da continuidad con el positivo del diodo. Este pin de acá, que es el negativo del capacitor, me da continuidad con el 8, que sería masa, porque estamos en el negativo del capacitor. Siempre el negativo del capacitor, en estos casos, va masa en los de circuito de protección de entrada. Si este es masa del capacitor chiquito, el capacitor grande también tendría que tener masa y tendría que ser igual. ¿Está? Fíjate que las dos masas están del mismo lado. Esta línea de acá está indicando la masa de los capacitores y cuando lo doy vuelta me quedan los dos arriba y los dos tienen continuidad. Esa es masa. Ahora, yo quiero saber si hay otro de masa en la plaqueta. Y bueno, si me dio en el 8, porque este era el 1, ¿no? Yo puedo ver si en el resto hay continuidad. A ver si hay otra masa. O es la única masa de entrada. A veces se comparten y a veces van a circuitos diferentes. Y los positivos de los capacitores, que serían los otros, veamos si tiene continuidad con alguno. Puede pasar por el diodo, por eso es que no tenemos continuidad. Y lo mismo con este. ¿Está? Fíjense que no viene directamente. Bueno. Perdón. Eso que sonaba es por lo siguiente. El capacitor, sobre todo los que son de mayor capacitancia, el tester para poder ver si hay continuidad tiene, o incluso para medir resistencia, tiene que mandarle un voltaje. Y lo que analiza el tester es la caída de tensión que produce en el circuito. Si el tester sabe, o está diseñado así, qué corriente, qué valor de amperaje y qué valor de voltaje le estoy mandando a un circuito. La caída de tensión que se produce, ¿sí?, es proporcional a la resistencia que produce. Si se cae toda la tensión, la resistencia es 0. Si se cae un cierto porcentaje, bueno, tiene que ver con el valor de resistencia que tiene el componente. La caída de tensión es una medición indirecta de la resistencia de un circuito. La computadora de inyección, cuando leen el sensor de temperatura de agua, por ejemplo, hacen lo mismo. ¿Sí? Manda un voltaje a un circuito, al sensor, al termistor, y la caída de tensión que produce es tomada como el valor de resistencia del sensor, que es un voltaje variable. El tester hace lo mismo, pero te muestra el valor de resistencia calculado en la pantalla del display del tester. Y
El capacitor dijimos que se carga de corriente y queda cargado, aunque sea unos minutos, unos segundos. Y cuando yo le doy, ¿sí?, polaridad invertida, fíjense que suena y corta, porque lo estoy cargando con el voltaje que está mandando el tester para poder medir su resistencia. No está hecho la función continuidad de un tester, ¿sí?, para medir un capacitor, pero lo puedo usar. O sea, yo para saber si un capacitor electrolítico funciona, lo que puedo hacer es justamente, si son de más de 100 microfaradios, estos grandes, los chiquitos no va a pasar nada. ¿Sí? Estos chiquitos que son tipo cerámico, ¿sí?, fíjense que dice C, acá no me va a mostrar nada. Si me muestra continuidad, esperen que estoy tocando dos terminales. Si me muestra continuidad, es porque el capacitor está en corto. Y este capacitor está junto con el otro. Si lo saco no va a hacer esto. ¿Está? Eso porque está junto con este, con alguno de esos dos. Entonces los capacitores yo podría cargarlos. Cuanto más capacidad tienen, más dura el sonido del tester. Este tiene más capacidad y este tiene menos. A ver. Corta más rápido. Este es de 100 microfarads. Y este es de 220. ¿Está? Esa es una indicación de que el capacitor tiene posibilidad de almacenaje y no está en corto, ni cortado. Es una prueba rápida de capacitor. Lo que pasa es que como intervienen otros componentes, puede pasar lo que pasa acá, que yo le doy con una polaridad, ¿sí? Una vez que está cargado ya no suena el beeper. Pero le doy por ahí inversa. Y de un lado suena muy cortito y del otro lado dura más. Pero eso es porque afecta la conexión que tienen al circuito aquí. ¿Sí? O sea, los otros componentes que tienen. Bueno, sabemos que el 8 es masa. Yo quiero saber del micro cuál es masa. Bueno, podría ir, si yo ya sé que el 8 es masa, porque me da continuidad con los negativos de los dos capacitores, yo podría saber qué masa es, por ejemplo, este terminal del micro, y acá en el circuito, bueno, no se va a llegar a ver muy bien, pero todo esto es masa y fíjate que tienen ahí la pista, ahí, y no sé si lo van a llegar a ver, pues yo ya lo perdí, uno de estos pines también lo tiene, ¿sí? Entonces yo puedo, sin tener un esquema eléctrico, y ya estamos terminando, porque nos pasamos de hora si no, yo puedo investigar gracias a los capacitores y a los diodos cuáles son los pines de positivo y negativo. ¿Para qué me sirve eso también? Para estar seguro que cuando yo vaya a conectar en el banco, el banco, estamos hablando del banco de trabajo, el banco de pruebas son cables, un interruptor y un fusible por ahora, ¿sí? Me sirve para estar seguro que el esquema que voy a utilizar, si encontré un esquema, coincide, ¿sí? Porque si yo le voy a dar 12 voltios en el banco y por un esquema que estoy usando que bajé de internet, le doy 12 voltios, le doy masa y no corresponde y le doy alimentación y justo era bueno, esto no tiene salida de 5 voltios a nada, pero supongamos por una salida de 5 voltios donde ahora le estoy dando una entrada de 12. Y esos 5 voltios de salida son también para el micro. Este micro funciona con 12, pero supongamos que funciona con 5. Entonces mando 12 voltios al micro. Por eso es muy necesario estar seguro antes de conectar algo, de lo cual por ahí todavía no tengo experiencia, porque después llega un momento que te acordás los números de terminales, de no errarle. Y para saber si está en corto el circuito, ¿sí? Nosotros dijimos que este es el positivo
porque me daba con el positivo del diodo, y que este era masa, porque me daba negativo con los negativos de los capacitores. Si yo pruebo entre estos dos, en continuidad, y me suena el beeper, ¿sí? Me sonará el beeper, es porque hay algo en corto. Ahí cuando yo conecte con el fusible va a saltar. Acá no tiene que haber continuidad. ¿Está? Puede haber un valor de resistencia alto. Ya no lo saco de la función continuidad, ¿sí? Lo pongo en la función resistencia. Y por ahí, vamos a hacerlo así. Entre esos dos puede haber un megaohms, ¿no? Acá no hay nada. Y yo dije que hay otro positivo más. Uno va a ser de contacto y una alimentación permanente. Vamos a ver. Eh, Ahora sí. Adrián, ¿es más recomendable probar las fusibles electrónicas con una fuente regulable? Sí, las fuentes regulables de laboratorio tienen protección contra cortocircuitos. Sí, puedes vos limitarle la corriente que le vas a dar. Ya lo vamos a hablar la semana que viene. Pero en realidad protege mucho. Acá, si yo uso una batería directa y la batería tiene la posibilidad de dar 500 amperes hora, no 500 amperes hora, 500 amperes de pico, o sea, y conecté algo mal y vuelo todo. Por eso el fusible te protege hasta ahí. Está, porque si vos conectás mal y conectás a una salida de 5 voltios de algo, porque vos fíjate que en algunas fusileras va a llegar la señal del medidor de nivel de combustible. Y por ahí es un potenciómetro, como es un potenciómetro de mariposa, un TPS. Y vos conectás mal y le das 12 voltios por esa de 5. Y podés quemar cosas. En cambio, una fuente regulada, cuando detecta corriente, primero que la corriente la habilita en forma progresiva y segundo que vos puedes decir, en vez de estar quemando fusibles porque conectamos mal las cosas o porque el esquema está mal, no es que nosotros conectemos mal las cosas. Eh, Acá directamente yo puedo poner que consuma hasta 100 miliamperes, hasta 200 miliamperes. Por lo tanto, si hay un corto, llega a esos 100 miliamperes, 200 miliamperes y no llego a quemar algo. Esa es la ventaja de una fuente regulada y protegida. Por eso, para comenzar, puedo comenzar con lo básico. No hace falta salir corriendo a comprarse una fuente regulada. De lo que estamos hablando, y ya los dejo, es de esto. Tienen que la tengo que sacar que está todo conectado. De este tipo de aparatos. A ver si me deja ver. Creo que ya sé cómo hacer que me deje ver. Lo va a mostrar al revés, pero bueno. Ahora podría ponerlo yo al revés. Ahí. ¿Está? Donde yo tengo controles. Para regular el amperaje, le digo yo, esta fuente, por ejemplo, es de 3 amperes. Se llama ¿no? Que es más tech, que en realidad son chinas. Cada uno le pone la marca, como Full Energy, más tech. Esto es que puede regular hasta 50 voltios y hasta 3 amperes. ¿Está? Conectarse porque ahora está conectada allá atrás. Pero yo con estos controles ajusto el fino de amperaje, el grueso de amperaje y lo mismo con el voltaje. El voltaje que usamos nosotros no hace falta hasta 50 voltios. No tiene sentido. Nosotros tenemos tensión de batería. Podría ser una fuente de voltaje continuo, pero protegido o limitado en corriente. No hace falta la fuente en sí. Yo tengo hace muchos años, pero en realidad si yo quiero probar una computación y le quiero conectar una bobina de encendido, esta fuente me queda chica. Lo que pasa es que más amperaje, más posibilidad de quemar algo. En la otra placa hay un transistor si tiene reemplazo.
No, bueno, sí, espera. Muy observador. Esta no tiene nada, porque veo el inicial, tiene, no va a ningún lado. Y ¿qué es el que te referís, no, Julio? ¿A este te referís? Este es el que justamente produce la atenuación de la luz interior. Y seguramente tiene reemplazo. Tendríamos que agarrar un celular. E ir a ver qué es lo que dice. Tenemos la cámara. Le damos un poquito de foco, un poco de inclinación. Y no vemos nada. Espera. Ya a mi edad, yo no, ya no leo lo que dice ahí, así que le tengo que sacar una foto. BNP 10N. Es lo que dice ahí. ¿Sí? BNP 10N. Y es de la marca ST. Así que vamos a como un datasheet, una hoja de datos del componente. Y tengo que entrar a... Pongo ST. BNP 10N. A ver qué existe. Directamente siempre que vayan a buscar un datasheet, fíjense que acá. Lo va a sacar, lo va a sacar de la página del fabricante, ST. Es el más confiable. Si no tenés otra página, ¿no? Bueno, por supuesto, si quiere estar en... ¿También igual? Download datasheet. Estamos las cookies. Uy, ¿qué le pasa a esto hoy? Ahí tenemos para bajarlo. Es un MOSFET, transistor. Ahí tenemos el datasheet que lo podemos descargar. ¿Sí? Y aguanta hasta 70 volts de pico, 10 amperes, es una bestia. ¿Sí? Para las lamparitas interiores, ¿sí? Y acá tenemos incluso los pines, las características. Y los pines no están, qué bien, me pasé. ¿Dónde estamos? Bueno, drenador, surtidor y entrada. El pin número 1 es la entrada. El pin número 2 es el drenador. Y el número 3 es surtidor. Y vamos a hablar después de qué significa cada uno. Pero es un MOSFET. ¿Sí? Un encapsulado así plástico. Bueno, tiene está por cortocircuito, pero esto lo maneja la luz exterior. Ya lo vamos a ver. ¿Vamos bien? Esto va a ser, esto es la base de todo lo demás.
O sea, cuando vayamos acá, vamos a ver que el regulador de voltaje, en este caso, podría llegar a ser este. El encapsulado no lo determina, pero bueno, veo un par de diodos al lado. Capacitor está un poquito lejos, pero acá tengo, fíjate, diodo. Perdón, esto es una bobina. Un diodo. No, es un diodo. Capacitor de tantalio se llama este chiquito, este capacitor electrolítico. Acá hay más diodos. Entonces, cuando lleguemos a placas un poquito más sofisticadas, sigue teniendo una memoria. Vamos a ver que es el mismo concepto para entender cómo funciona y cómo encontrar un problema electrónico, ¿sí? Así que bueno, la clase que viene continuamos con esto. Lo importante es que les vaya sirviendo. La clase que viene vamos a agarrar el modulito este y no solamente vamos a ver justamente si tiene algún defecto, vamos a conectarlo, más alimentación, vamos a conectar el escáner, vamos a ver qué se ve en código de falla, en flujo de datos, en parámetros. Le vamos a dedicar tiempo porque es la base de todo y después ya saltamos a módulos más nuevos. Señores, ¿alguna pregunta? Se fueron todos a almorzar. Bueno, Adrián, quedamos vos y yo solos. Los demás me parece que se durmieron con mi explicación. Ah, no, ahí está, ahí está. Por lo menos Julio está. Sí, 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 menos mal que estás vos, Adrián. Si no fuera por vos. Señores, mil gracias por asistir. Que tengan una buena semana. Un abrazo a todos. Y disculpen la mala conexión. Vamos a ver cómo sale la grabación, después se las paso al grupo.